Ya está, compartimos. Clase 1. Ya está, copita. Listo. Entonces, nos toca hacer la clase 1 y la clase 2. ¿Qué es la anatomía? Porque hay que definir, evidentemente. El curso se llama Morfofisiología Normal 1 y en él vamos a desarrollar anatomía e imagenología. ¿Qué es la anatomía humana? A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea qué es la anatomía humana? Es la ciencia que estudia la estructura de los cuerpos. También se llama antropotomía. Ya. Otra definición, aparte de la de su compañera. ¿Alguien? Es la ciencia que estudia la estructura, pero aparte de la estructura, también la conformación del cuerpo humano. Ya, una ciencia que estudia la estructura y la conformación del cuerpo humano. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? La anatomía humana, a ver. Sí, es la ciencia que estudia la anatomía y función del esqueleto y del cuerpo humano. Ya. Sí, la anatomía humana es una ciencia, en eso estamos de acuerdo. Una ciencia porque tiene un método científico, ¿no es cierto? Y es una ciencia que estudia el cuerpo humano. Sí, pero las estructuras macroscópicas del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es estudiado por diferentes ciencias. La histología humana estudia los tejidos, la citología humana estudia las células del cuerpo, ¿no? La fisiología humana estudia las funciones, ¿no? Pero la anatomía humana estudia las estructuras macroscópicas del cuerpo, ¿no? En todos los sistemas, sistema osteomioarticular, que son huesos, músculos, articulaciones, sistema respiratorio, digestivo, o aparato ahí, ¿no? Aparato digestivo, respiratorio, sistema nervioso, urinario excretor, ¿no? Entonces, cardiovascular, y estudia prácticamente ello, ¿no? Es la anatomía. En anatomía humana tenemos corrientes. Tenemos una corriente que es la corriente francesa, que es la anatomía de origen. Y ahí tenemos autores que defienden esa corriente, que vendría a ser pues Testit, Rouvier, Latarjet. Tenemos la corriente americana, donde hay autores que la defienden, que vendría a ser Gray, Garner, ¿no? Yokochi, ¿no? Que son corrientes que defienden a la americana. Y tenemos una anatomía peruana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En la anatomía peruana tenemos al doctor Espinosa, que ya falleció, pero él era el líder de la anatomía peruana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra anatomía? La verdad, ninguna. O sea, las tres corrientes hablan de las mismas estructuras, de los mismos orígenes e inserciones de las estructuras en mención, incluso de la misma segmentación. La diferencia en que radica realmente es la parte de terminología, o sea, el nombre, la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, para la anatomía francesa hay un músculo que se llama supinador largo, que es un músculo que está en el antebrazo, ¿no? Que se inserta en el borde externo tercio inferior de la diáfisis del húmero y termina a nivel de la apófisis estiloides de radio, ¿ya? Y para la anatomía americana, es ese mismo músculo, ¿no? Que tiene las mismas inserciones de origen e inserción final, pero que no lo llaman ellos supinador largo, lo llaman músculo braquioradial. Braquio porque va del brazo, y en el brazo está el húmero, y radial porque está en la apófisis estiloides del radio. O sea, la diferencia tan solo es en nomenclatura. La peruana la definía con los dos nombres, ¿no? La peruana más que todo era una mezcla tanto de la americana como de la francesa. Otro ejemplo puede ser también en arterias, por ejemplo. Para las franceses, la arteria del brazo es denominada arteria humeral. Para los americanos, la arteria del brazo
que tiene los mismos límites, las mismas ramas, ya no se llama humeral, o ya no se llama, perdón, humeral, sino se llama, pues, braquial, se llaman así, ¿no? Tienen pequeñas diferencias en nomenclatura, más no en límites, inserciones, ramificación, es lo mismo. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Manejar las dos nomenclaturas. ¿Por qué? Nosotros, si bien es cierto, cuando ustedes están en la universidad, bueno, alguna vez yo también lo estuve, cuando era estudiante de medicina, los profesores nos enseñan siempre una escuela, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me enseñaron, cuando estaba como ustedes, me enseñaron escuela americana. Pero me di cuenta que conmigo habían cometido un grave error. ¿Y cuándo nos pasó factura? Cuando nosotros estudiábamos cirugía, los cirujanos no hablaban, ¿no? Dentro de las cirugías en escuela americana, hablaban en escuela francesa. Y nosotros, como estudiantes, decíamos, pero doctor, a mí me han enseñado en escuela americana. Señor, usted va a ser médico. Usted tiene que dominar todas las escuelas, ¿no? Porque durante la carrera, cada materia tiene 2 o 3 escuelas y usted las tiene que dominar. Usted, su excusa no es que a mí tan solo me enseñaron. Usted aprendió mal, pues. Usted tiene que aprender para su paciente. Entonces, ahorita está en cirugía y tiene que hablar en términos de escuela francesa porque nosotros enseñamos en términos de escuela francesa. Y tuve que aprender, no tan solo yo, sino toda mi promoción, a hablar en términos de escuela francesa, ¿no? Igual cuando fui a ser gineco. Igual tenían otra terminología. Y cuando hice neurología, hablaban en ambas escuelas, la francesa y la americana. Entonces, ya cuando, muy aparte de los cursos, ahora hay exámenes que ustedes van a dar, por ejemplo, cuando están en 7º, el ENAM, donde las preguntas pueden venir en escuela francesa o en escuela americana. Y ahí no hay que no está en mi PPT, que a mí no me enseñaron así. No, usted tiene que tener la habilidad, la destreza de comprender la pregunta en la escuela que venga desarrollada o planteada para usted poder desarrollar. Así es el ENAM, así es el examen de residencia, y evidentemente si usted quiere radicar afuera y dar un examen de especialidad, no tan solo aquí en Perú, sino afuera, en el extranjero, igualmente va a venir de acuerdo a la escuela en el que plantee el examen, ¿no? Que no es una persona, sino es un conjunto de profesionales que plantea el examen. Por eso es bueno aprender toda la terminología. La terminología es la que cambia, pero la estructura, el músculo, la inserción, la arteria, la vena, no cambia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que acordarse. La organización estructural del cuerpo humano inicia evidentemente como un átomo, ¿no? Este átomo evidentemente va a formar lo que vendría a ser la molécula conforma una macromolécula, el conjunto de estas macromoléculas van a formar una organela, las organelas están dentro de una célula, estas células van a formar los tejidos, estos tejidos forman los órganos, y de acuerdo al tipo de tejido, la conformación de órganos, nosotros decimos aparato o decimos sistema, ¿no? El conjunto o la formación de aparatos y sistemas conforman el individuo, que vendría a ser un organismo pluricelular. Y es el individuo que estudia, o es el individuo, la anatomía humana es la que estudia al individuo, las estructuras macroscópicas. Para estudiar a un individuo, para estudiar a un ser humano, tenemos que tener terminología global, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que acordarnos las posiciones del cuerpo, para llegar al punto de nombrar la posición anatómica. El cuerpo puede adoptar muchas posiciones, y estas posiciones es recomendable que ustedes aprendan para desarrollar la descripción del paciente y evidentemente comprender por qué a los pacientes los colocamos de determinada forma o en determinada posición cuando están hospitalizados o cuando están en casa y nosotros acudimos a observarlos. Tenemos la posición del cuerpo, denominada decúbito dorsal o decúbito supino.
que es la que comúnmente nosotros conocemos como boca arriba. ¿Qué quiere decir que un paciente esté en decúbito dorsal o decúbito supino? Que el dorso del cuerpo esté en contacto directo con un plano de sustentación. En el dibujo de arriba, observamos que el plano de sustentación es el piso y el dorso del cuerpo, o sea, la columna vertebral, está en contacto directo con el piso. Por eso decimos que el pacientito está en decúbito dorsal o decúbito supino. Aquí podemos observar una mesa quirúrgica y observamos que el paciente también está de decúbito dorsal o decúbito supino, ¿no? El dorso del cuerpo, pero aquí el plano de sustentación cambia. El plano de sustentación ya es la mesa quirúrgica. La otra posición que puede adoptar el cuerpo es decúbito ventral o decúbito prono, donde la cara anterior de la pared anterior del abdomen está en contacto directo con el plano de sustentación. Es lo que usualmente todos conocemos como boca abajo. La cara anterior de la pared anterior del abdomen está en contacto directo con el plano de sustentación, que acá vendría a ser el piso, pero que en el dibujo de abajo vendría a ser la mesa quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos hasta el momento dos posiciones, decúbito dorsal y decúbito ventral, decúbito supino o decúbito prono. Otras posiciones que tenemos es decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. Es cuando la mitad del cuerpo, ya sea la del lado derecho o la del lado izquierdo, está en contacto directo con el plano de sustentación. Si es el lado derecho, evidentemente es decúbito lateral derecho. Si es el lado izquierdo del cuerpo, es decúbito lateral izquierdo. Otra posición que puede adoptar el cuerpo es la posición Fowler. La posición Fowler es cuando el paciente está sentado, ¿no? Miren, la cabeza, el cuello y el tórax del paciente está elevado a un plano de 70 a 90 grados, ¿no? Los miembros inferiores están semiflexionados. Por ejemplo, una posición Fowler o su variante, que vendría a ser la posición semi-Fowler, cuando también está elevado la cabeza, el cuello y el tórax a un ángulo de 45 grados y también los miembros inferiores están flexionados, es cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente con un derrame pleural, ¿no? No puedo ponerlo en posición de decúbito dorsal, ¿no? Tengo que ponerlo en posición elevada porque hay líquido en los pulmones y necesito que ese líquido vaya a las bases de los pulmones. Si yo lo pongo en decúbito dorsal, evidentemente el paciente se va a sentir que se ahoga porque todo el líquido va a impedir que el pulmón se expanda y por ende su capacidad pulmonar va a disminuir. Si yo lo coloco en una posición semisentado, voy a permitir que la base del pulmón esté comprometida, pero que las 2/3 partes del pulmón pueda hacer esa compliance para que el paciente pueda respirar, ¿no? También, por ejemplo, esta posición la puedo adoptar en los pacientes que están operados a nivel del cuello, los tiroidectomizados. Cuando yo retiro la glándula tiroides, igual no necesito tener una posición Fowler o semi-Fowler. A un paciente, por ejemplo, cuando voy a colocar una sonda nasogástrica, igual tengo que tenerlo en esta posición. No lo puedo tener en una posición de decúbito dorsal, de decúbito ventral, imposible. Otra posición, la Trendelenburg. La Trendelenburg es una posición donde, miren, los miembros inferiores están elevados y la cabeza, el cuello y el tronco están en posición menor. Esta elevación. En Trendelenburg, por ejemplo, cuando un paciente tiene una lipotimia se desmaya, lo más recomendable es que los miembros inferiores están elevados y la cabeza esté colgando, ¿no? Para que haya mayor irrigación a nivel del cerebro. Otra posición en Trendelenburg es para aquellos de los casos de las mujeres con amenaza de parto pretérmino, ¿no? La ponemos en posición de descanso y en Trendelenburg para evitar, ¿no? Otra posición del cuerpo es Rozier. Es una modificación de la posición de decúbito dorsal, ¿no? Acá tenemos esta posición, donde tenemos una de decúbito dorsal, pero con una hiperextensión a nivel cervical para la intubación. Usualmente esta posición la ubicamos
La tenemos a nivel de sala de operaciones para la incubación, ¿no? Entonces, a ver, ya con esos datos que les he dado, ¿qué posición es esta, chicos? Posición dorsal. ¿Ah? De cúbito dorsal. De cúbito dorsal. Esa es la posición de cúbito dorsal. ¿No es cierto? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué es la posición de cúbito dorsal? Porque está en la El plana. dorso está en un plano. Arriba. Porque el dorso, no, boca arriba, no. Eso hablan cuando no están haciendo medicina. De cúbito dorsal. ¿Por qué se dice que está de cúbito dorsal? Porque el dorso está en una posición plana con referencia. Claro, porque el dorso está en contacto directo con el plano de sustentación. ¿Qué cosa es el dorso? La columna vertebral. Y está en contacto directo con el plano de sustentación. ¿Ya? ¿Cuál es el plano de sustentación acá? En este dibujito. ¿Es la mesa quirúrgica o Exacto, esa es la mesa quirúrgica. No sé, si estuviera en el suelo, sería el suelo. Si estuviera en su cama, por ejemplo, ustedes cuando terminan las clases, bueno, no sé si les pasa, yo por ejemplo cuando termino una clase así súper larga, que ya, ay, Dios mío, Creo ¿no? que ahí no sería de cúbito dorsal. ¿Ah? En ese ejemplo creo que no sería de cúbito dorsal. No, sí, porque algunos Sí. se tiran de cúbito dorsal en la cama, otros se tiran de cúbito ventral, es que depende. Pero no será muy útil para. ¿Para qué? Pero, yo creo que en una superficie plana tiene que ser. ¿Y tu cama no es una superficie plana? ¿Mm? Digamos que sí, pero no será lo suficiente. Tiene que ser plana, pero no, plana, pero no sea muy. ¿Mm? Vamos, di tu idea, di tu Tiene idea. que ser plana. Eso, ¿y tu cama no es una superficie plana? Sí, Claro, son diferentes ejemplos nada más. Pero cuando uno está cansado y va a la cama, puede adoptar la posición de cúbito dorsal. Por ejemplo, a mí, yo terminaba la clase y me eché mi capón de cúbito dorsal. A veces era de cúbito ventral. No, ay, no, ya no doy. ¿No? Dependiendo, cada uno tiene un estilo distinto. Igual cuando duermen, por ejemplo, algunos duermen de cúbito dorsal, otros de cúbito ventral, otros de cúbito lateral derecho, otros de cúbito lateral izquierdo, otros de posición fetal, ¿sí o no? Y yo cada pronado? posición al dormir tiene una implicancia, por si acaso. ¿Ah? En posición prono, No, doctora. claro, exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Esta qué posición es? De cúbito ventral. De cúbito ventral. Ese es de cúbito. Ese es de cúbito. ¿Y el plano de sustentación quién es ahí? La mesa quirúrgica. La mesa, en este caso una mesa, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Esta qué posición es? Cúbito lateral. De cúbito lateral. De ¿Pero cúbito lateral. qué Lateral lado? izquierdo. Izquierdo. Izquierdo, lateral izquierdo. Muy bien. ¿Esta qué posición es? Posición Fowler. Fowler. Ese es Fowler, muy bien. ¿Esta qué posición es? Trendelenburgo. Trendelenburg. ¿Y esta? Rocío. Rosy. No. Rocío, recuerden que era una de cúbito dorsal con una hiperextensión cervical. Posición semifólica. Semi-Fowler parece. en No, semifólico. tampoco es semifowler. Semifowler, recuerden que la cabeza y el cuello del tórax están elevados y los miembros inferiores discretamente flexionados. Trendelenburg invertido, doctora. Exacto. Muy bien. Tren del embur invertido. Perfecto. Es una tren del embur invertido. Muy bien. ¿Ya está? Semifowler. Semifowler, igual. Ujú. Muy bien. Muy bien. Todas las posiciones que hemos visto son posiciones del cuerpo. Pero no es una posición. Ay, perdón. Todos empiezan a llamarme. Ya. Entonces,
Todas las posiciones que hemos visto son posiciones del cuerpo. Esta es una posición, la posición anatómica. ¿Cuál es la característica de la posición anatómica? En estado bípedo, en bipedestación, parado sobre sus dos miembros inferiores, mirada al frente, erguido, miembros superiores pegados al tronco, pero las palmas hacia adelante, o sea, en estado de supinación. El dorso de la mano hacia atrás, en estado de pronación. Los dedos pulgares, miren cómo están los dedos pulgares. Abducidos, separados de los otros 4 dedos de la mano que están aducidos o están juntos. Los miembros inferiores están juntos o discretamente separados. Esa es la posición anatómica. Paciente erguido, en estadio bípedo, mirada al frente, miembros superiores pegados al tronco, palmas en estado de supinación, dorso en estado de pronación, dedos pulgares abducidos, los otros 4 dedos aducidos juntos, miembros inferiores juntos o discretamente separados. Los franceses decían miembros inferiores juntos, porque cuando hablaban de un plano estático. Los americanos sí hablan de miembros inferiores discretamente separados, porque ellos no tan solo consideran el plano estático, sino el plano en movimiento. ¿Ya? A eso se debe. Entonces, miembros superiores. Esta es mi posición anatómica. En base a esa posición anatómica, yo trazo planos anatómicos. Hay 3 principales planos anatómicos. El plano sagital, que vamos a ver que es el de color azul. El plano coronal, que es el de color verde. Y el plano transversal u horizontal, que es el de color rosadito. Vamos a ver el plano sagital. El plano sagital es el de color azul, que atraviesa el cuerpo en el punto medio de adelante hacia atrás. Y divide el cuerpo en 2 mitades simétricas. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Quiere decir un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo. Se dice que este plano sagital, al dividir el cuerpo en 2 mitades, lo divide en 2 mitades simétricas, 2 mitades iguales, ¿no? ¿Hay planos paralelos al plano sagital o medial, también conocido? Sí, hay planos paralelos, pero que esos planos paralelos usualmente ya tienen nombre propio. Por ejemplo, línea paraesternal izquierda, que va por el borde lateral izquierdo del esternón. Línea paraesternal derecha, que va por el borde lateral derecho del esternón. Línea medio clavicular derecha. Línea medio clavicular izquierda, que va por el punto medio de la clavícula, tanto de la derecha como de la izquierda. Hay planos paralelos al plano sagital, pero esos planos paralelos al plano sagital no dan simetría, por si acaso. Lo único que da simetría es el plano sagital o medial. El otro plano es el plano coronal o frontal. Este plano coronal o frontal es el verde, el que atraviesa, ¿no es cierto?, al cuerpo a nivel de la sutura coronal. ¿Qué cosa es la sutura coronal? La articulación entre el hueso frontal y los huesos parietales y los bordes anteriores de los huesos parietales. A esa altura hay una sutura que se llama sutura coronal, donde el plano lo atraviesa de arriba abajo y divide el cuerpo en 2 mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Anterior y posterior. Ese es el plano coronal o frontal. Aquí no hay simetría, son divisiones asimétricas, o sea, sin simetría. ¿Puede haber planos paralelos al coronal o frontal? Sí, hay planos paralelos al coronal o frontal. El otro plano es el plano transversal u horizontal. El plano transversal u horizontal puede trazarse a cualquier nivel del cuerpo. Por ejemplo, acá tengo un plano transversal horizontal a nivel de ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Por eso es que algunos autores le llaman plano biilíaco, porque va de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior. Y divide el cuerpo en 2 mitades asimétricas también, una mitad superior y una mitad inferior.
Pero este plano también lo puedo trazar, por ejemplo, biacromial, de acromio en acromio. Y divido el cuerpo, ¿no? Si quieren acá, un ratito para anotar acá, una línea. Por ejemplo, puedo trazar otro plano. A ver acá. Acá, por ejemplo, biacromial. Y lo divido acá, superior, inferior. O puedo trazar a nivel de los rebordes costales, otro plano horizontal. Subcostal. Toda la parte de arriba de ese plano es superior y toda la parte inferior. Tampoco hay simetría a ese nivel, ¿no? Es un plano asimétrico, igualmente. ¿Ya? Entonces, ahí están los planos. ¿Qué plano sería este? Transversal. Transversal o horizontal. Y divide el cuerpo humano en Superior, inferior. superior e inferior. ¿Qué plano sería este? Sagital. Sagital o medial. Y divide el cuerpo en dos mitades. ¿Cuáles son, me llaman? Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda y derecha. Muy bien. ¿Y hay simetría o no hay simetría acá? Hay Sí, simetría. Sí hay simetría. ¿Qué plano sería este? Coronal. Coronal o frontal. Y divide el cuerpo humano en Anterior y superior. anterior y posterior. Anterior y posterior. ¿Ya hay simetría ahí? No. No hay No hay simetría. simetría, no hay simetría. Muy Doctora, bien. una consulta. Dime, dime. ¿A qué se refiere con simetría? Ah, ya, igualdad de uno y otro lado. No estaría, por ejemplo, muy de acuerdo con el plano sagital. Sagital. El frontal no hay simetría. ¿Está igual tu lado anterior que tu lado posterior? No, no, no. Ya. ¿Y el plano transversal, tu lado superior, tu lado inferior? No, pues arriba tienes la cabeza, abajo tienes Claro. los piecitos, ¿no? En el plano sagital se habla de simetría externa realmente, porque lo que tenemos en el lado derecho no lo tenemos en el lado izquierdo. Por ejemplo, hay en el lado derecho está el hígado, en el lado izquierdo no está el hígado, es el vaso, ¿no? Pasa, exacto. Pero estamos hablando más que todo de una configuración externa, ¿no? ¿No? Zona frontal derecha, frontal izquierda, región nasal derecha e izquierda, región mandibular derecha e izquierda, región del hemicuello derecho e izquierdo, hemitórax derecho e izquierdo, ¿me entiendes? A la parte externa. Incluso hasta en el tórax podríamos decir pulmón derecho, pulmón izquierdo, pero en el corazón, no, pues, ¿no? En el corazón tenemos uno solo. Los Exacto. riñones está bien, derecho, izquierdo, ¿no? Pero el hígado, por ejemplo, salvo que diríamos lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, pero en el páncreas no tenemos uno solo, una cosa así, ¿no? Va diferente. Pero se habla de la parte externa más que todo. Gracias, doctora. Términos de orientación. Teniendo en cuenta siempre la posición anatómica, si ustedes entienden bien la posición anatómica, los nombrecitos son fáciles. Si ustedes no comprenden bien la posición anatómica, los nombrecitos se les hace difíciles, porque comienzan a enredarse, ¿ya? Ese es el truco. Muy bien. Todo lo que está hacia la cabecita es craneal o cefálico. Todo lo que está hacia la colita, hacia los pies, es caudal. Todo lo que está cerca es proximal. Todo lo que está alejado es distal. Todo lo que se acerca al eje es medial o es interno. Todo lo que se aleja del eje es lateral o es externo. A veces en un libro encuentran cara medial y en otro libro cara interna. Uy, doctora, entonces ¿es medial o interno? Es lo mismo, medial o interno. A veces se encuentran, el húmero tiene cara lateral. Ay, ya, cara. Y en el otro libro dice, tiene cara externa. Total, doctora, ¿es lateral? Pues se comienzan a confundir. Y es lo mismo, lateral es igual a externo, medial es igual a interno. Todo lo que está adelante es anterior o ventral. Todo lo que está atrás es dorsal o posterior. Anterior o ventral, dorsal o posterior. Bien, veamos acá. La osteología es una ciencia también, pero es una ciencia que estudia las estructuras óseas, o sea, los huesos. Una estructura ósea es un hueso. Y toda estructura ósea, todo hueso,
tiene 3 dimensiones. Es una estructura tridimensional. Quiere decir que tiene 3 dimensiones. La longitud, el ancho y el espesor. Y en base a estas 3 dimensiones se hace la clasificación de los huesos. ¿Cuál es la clasificación de los huesos? Hablamos de huesos largos. Hablamos de huesos planos. Y hablamos de huesos cortos. Hay algunos autores que hablan de huesos irregulares. Esos huesos irregulares son los huesos que no cumplen ninguno de los 3 criterios. Y ahora vamos a ver por qué. Les he dicho que un hueso tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles serán las dimensiones? Longitud, Longitud. ¿Qué más? Ancho y espesor. alto. Espesor. Longitud, lo que ustedes llaman largo, ¿cierto? Para que se acuerden. Ancho es lo grueso que dicen ustedes, ¿no? Grueso, angosto. Y espesor. Ahí están todos, casi heladas. Espesor. ¿Ah? El largo, ancho y espesor, ¿no? La densidad, el volumen que nosotros decimos, ¿no es cierto? Muy bien. Miren, un hueso largo, el truco es acá. Un hueso largo es en el cual la longitud prima. O sea, si yo encuentro un hueso donde la longitud de este huesito, no es tamaño, sino la longitud, yo veo el huesito y digo, la longitud es mayor que el ancho y el espesor, es un hueso largo. No necesariamente un hueso largo es grande, puede haber huesos largos más chiquitos. Vamos a ver. Un hueso plano. Un hueso plano es aquel hueso donde predomina el espesor. El espesor es menor que la longitud y el ancho. El espesor es menor que la longitud y el ancho. Los huesos cortos, las 3 dimensiones son iguales. No necesariamente un hueso corto de ese chiquitito. No. Un hueso corto puede ser voluminoso, pero yo veo que sus 3 dimensiones son iguales, es un hueso corto. Los huesos que no cumplen ninguno de los 3 requisitos son denominados irregulares. Entonces ahora vamos a ver. Entonces me tengo que acordar de eso, nada más, el truco es ese. Entonces yo tengo acá. Hueso largo, ¿no? A ver, miremos acá. Este es el húmero. Esta es la longitud. La longitud es mayor que el ancho, miren el ancho, y el espesor. Es un hueso largo. Acá, este es el fémur. La longitud es mayor que el ancho y el espesor. Sí, es un hueso largo. Yo tengo otros huesos largos también. Por ejemplo, en la mano, en el pie. Las falanges, los huesitos que forman sus deditos, son huesos largos, porque la longitud de la falange es mayor que el ancho y el espesor. Los metacarpianos, que están en la mano, también son huesos largos, porque la longitud es mayor que el ancho y el espesor. Ahora vamos a ver. En el pie también, los metatarsianos son huesos largos, porque su longitud es mayor que el ancho y el espesor. La falange de los dedos de los pies también son huesos largos. Entonces, siempre que veo un hueso, yo tengo que ver las 3 dimensiones para saber qué hueso o qué tipo de hueso es. Si es largo, ancho o corto o irregular. Entonces, todo hueso largo tiene una característica. Tiene un cuerpo. Desde ahora ya no le voy a llamar cuerpo, le voy a llamar diáfisis. Todo hueso largo tiene 2 extremidades. Una proximal, le voy a denominar epífisis proximal. Y una distal, le voy a denominar epífisis distal. Entonces, todo hueso largo tiene un cuerpo o diáfisis, y una extremidad superior o epífisis proximal, una extremidad inferior o epífisis distal.
Y entre la diáfisis y la epífisis tenemos la metáfisis. ¿Qué ubicamos en la metáfisis? El cartílago de crecimiento. Por eso es que todos nos desarrollamos. Evidentemente que ese cartílago de crecimiento ya no lo tenemos cuando estamos adultos, ya osificó. Lo tenemos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, porque estamos en etapa de desarrollo. Muy bien. Estos son ejemplos de huesos planos. ¿Por qué? Miren el espesor. El espesor es de menor tamaño que la longitud y el ancho. El espesor es de menor tamaño que la longitud o el ancho. Algunos autores también dicen, el ancho es mayor que la longitud y el espesor. Sí, pero a veces no cumplen todo, por eso siempre más les refiero lo del espesor, pero sí hablan del ancho también. Acá tenemos el ejemplo del esternón y tenemos el ejemplo del omóplato. Huesos cortos. Los huesos cortos tenemos, por ejemplo, acá en la mano y en el pie, ¿no? Son huesos que tienen las 3 dimensiones iguales. La longitud es igual al ancho, igual al espesor. Tenemos los 8 huesos del carpo, por ejemplo, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso manchoso. Son huesos cortos. A nivel del pie tenemos huesos cortos también. El calcáneo, el astrágalo, ¿no? Perdón, un ratito. Un ratito. Ya. Entonces acá tenemos. En el pie tenemos el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y los huesos cuneiformes o las cuñas. Primera, segunda y tercera cuña. Estos son huesos cortos. Las 3 dimensiones son muy parecidas. Lo que le decía hace rato, por ejemplo, huesos largos. Acá en el pie estoy viendo, mírenme. Los metatarsianos, miren la longitud, es mayor que el ancho y el espesor. Las falanges, la longitud es mayor que el ancho y el espesor. Por eso tanto en el pie como en la mano tenemos huesos largos. Usualmente ustedes cuando les pido ejemplos de huesos largos siempre se van por los más grandes y no necesariamente esos son huesos largos. ¿Ya? La miología. ¿Qué es la miología? La miología es la ciencia que estudia los músculos. Y ustedes siempre han visto que los músculos se clasifican en músculos voluntarios e involuntarios. Por ejemplo, o también en músculos esqueléticos. Esquelético porque está adherido a una estructura ósea y porque es voluntario, es esquelético, rojo y voluntario. ¿Ya? Luego tenemos el cardíaco, ¿ya? Que es especializado, y luego tenemos el liso, que es involuntario. El cardíaco es involuntario, es rojo y es especializado. El liso es blanco, está a nivel de todo el tubo digestivo y a nivel del aparato excretor, ¿no? Y es involuntario también, gobernado por otro autónomo. También hay una clasificación de los músculos morfológica, ¿no? Que quiere decir de acuerdo a la forma. Tenemos músculos en forma circular, como los orbiculares de los párpados, como los cuadriláteros como el pronador cuadrado, como cuadrilátero como el glúteo mayor, de forma triangular como el deltoides, como el pectoral mayor, como el pectoral menor, de forma de tira como el recto anterior del abdomen, de forma unipeniforme como los lumbricales, de forma unipeniforme o bipeniforme, perdón, como los interóseos, en forma digástrica de 2 vientres como el digástrico, como el homoyoideo, de forma de cerradura, como de sierra, perdón, como el serrato mayor o serrato anterior, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de músculos que a medida que vamos a ir estudiando, vamos viendo qué forma tienen, si tienen triangular, si son forma circular, si son cuadriláteras, si son en tira, si son en 2 vientres, si son como la pluma de un ave, ¿no? O la mitad unipeniforme o bipeniforme o en sierra, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo diferentes tipos de músculos. Tengo el frontal, miren, que es cuadrilátero.
Tengo el temporal, que es la forma de un abanico. Tengo el macetero, que es cuadrilátero. Tengo el orbicular de los párpados, que es circular. Tengo el piramidal de la nariz, que es triangular. Tengo el triangular del mentón, que también es triangular, ¿no? Tengo diferentes formas de músculo. Da igual. Este sería, ¿qué forma de músculo sería este? Cerrato. Cerrato, ese es el cerrato, forma de sierra, el cerrato. ¿Qué forma de músculo es esta? Este es digástrico, tiene dos vientres. Ahí tenemos al digástrico mismo o al homoioideo. ¿Qué forma de músculo tiene esta? ¿Rombo? No, este es fusiforme. Fusiforme. ¿Qué forma de músculo tiene esta? Piramidal. No, este es en tira. Este es Sí. en tira, como el recto anterior del abdomen. ¿Qué forma de músculo tiene esta? Bipeniforme. Bipeniforme, como los interóseos dorsales del pie, de la mano. ¿Qué forma de músculo tiene esta? Unipeniforme. Unipeniforme, como los lumbricales palmares o plantares, ¿no? Hay diferentes tipos de músculos, según su forma, morfológicamente. Muy bien. La artrología es otra ciencia, una ciencia que estudia a las articulaciones. ¿Ya? Toda articulación tiene una estructura ósea, que son las estructuras de los huesos. Una estructura blanda, que están los ligamentos, las cápsulas articulares, la cápsula sinovial, los tendones, ¿no? Y de acuerdo a eso se hace una clasificación de las articulaciones. Las articulaciones pueden clasificarse según sus movimientos, por ejemplo, como diartrósicas, anfiartrósicas, sinartrósicas. Diartrósicas son aquellas articulaciones que hacen amplios movimientos. Anfiartrósicas son articulaciones que tienen movimientos limitados, no pueden hacer todos, hacen algunos movimientos, pero no todos. Las sinartrósicas son articulaciones sin movimiento. Ese es de acuerdo al movimiento que realiza la articulación. Pero también existe una clasificación de acuerdo a las estructuras que forman estas articulaciones. Tenemos las sinoviales, que es como decir las diartrósicas, son articulaciones que permiten un movimiento, pero ¿no? Las cartilaginosas, que son en movimientos limitados, y las fibrosas, que donde no hay movimiento. Entonces, una diartrósica es una sinovial, una anfiartrósica es una cartilaginosa, y una sinartrósica es una fibrosa. ¿Ya? Pues cada tipo de articulación, porque lo que hemos estudiado son tipos, tienen sus géneros. Por ejemplo, las diartrósicas o sinoviales tienen sus tipos. Este es el tipo, perdón, tiene sus géneros. Las diartrósicas o sinoviales tienen 6 géneros. Género en artrosis, que es esfera con cavidad. Por ejemplo, ahí tenemos la articulación húmero o escápulo-humeral, o conocida también como articulación del hombro, pero es escápulo-humeral. Una esfera, que es la del húmero, una cavidad, que es la cavidad glenoidea. Artrodia, que es otro género. Por ejemplo, la articulación entre los huesos del tarso o del carpo, entre el escafoides y el semilunar, ¿no? Entre los huesitos, entre la primera cuña y la segunda cuña, ¿no? Superficies planas, es de género artrodio. Encaje recíproco es una convexidad y una concavidad. Por ejemplo, la articulación esternoclavicular es un encaje recíproco. Pero hay una variante del encaje recíproco o en silla de montar que se llama doble encaje recíproco. Por ejemplo, la articulación externo-costoclavicular. Aquí son 3 estructuras comprometidas. Externo de esternón, costo de costilla, pero en realidad no es costilla, es cartílago contralocostal, y clavicular, la clavícula, externo-costoclavicular, doble encaje recíproco, porque hay 2 articulaciones de tipo de género encaje recíproco. Género trocoideo cilindroidea, ¿no? Donde hay una cavidad discreta y una convexidad y una cavidad elíptica, ¿no? Que me permite un movimiento. Este género trocoideo cilindroidea me permite el movimiento de supinación y de pronación. ¿Ya? Luego tenemos el género condilia o elipsoidea,
la articulación radiocarpiana entre la epífisis distal del radio y los huesos del carpo. ¿Qué huesos? Escafoides y semilunar, condilia o elipsoidea. Troclear o angular, la articulación que me permite el movimiento en bisagra, ¿no? Como cuando yo abro la puerta y cierro la puerta, la articulación húmero-cubital, troclear o angular. Entonces, el tipo diartrósica o sinovial tiene 6 géneros: enartrosis o esférica, artrodia o plana, encaje recíproco o en silla de montar, trocoide o cilindroidea, condilia o elipsoidea y troclear o angular. Por ejemplo, si yo les preguntara a uno de ustedes, dígame, ¿qué tipo y género articular es la articulación húmero-escapular o escápulo-humeral? Entonces ahí va, escápulo-escápula. Humeral. Doctora, es diartrósica en artrosis. O también me puede decir sinovial, esférica. Está bien la respuesta. Pero cuando se les pregunta el tipo de una articulación, se dice el tipo y el género. Si ustedes me dicen diartrósica, 0 porque la respuesta está incompleta. Si ustedes me dicen enartrósica, solamente también 0 porque la respuesta está incompleta. Cuando uno describe una articulación, se dice el tipo y el género. Diartrósica enartrosis, diartrósica esférica, diartrósica artrodia, diartrósica encaje recíproco, diartrósica troclear, diartrósica trocoide, diartrósica condilia. Tipo y género. No es necesario que me especifiquen, doctora, el tipo es diartrósica, el género es artrodia. No, no es necesario que me expliquen eso. Simplemente coloque diartrósica, rayita y el género. Por favor, apaguen su micro porque hay disturbios. No se escucha bien. Listo. Tenemos ahí diartrósica. A ver. Muy bien. El otro tipo de articulación tenemos las anfiartrósicas. Anfiartrósicas o también denominadas cartilaginosas. Son aquellas que me permiten el movimiento limitado. Y acá tenemos 2 géneros dentro de las anfiartrósicas. Las anfidiartrósicas o conocidas como dianfiartrósicas. O también conocidas como sínfisis. Este género articular tiene 3 nombres. Anfidiartrósica, dianfiartrósica o sínfisis. Quiere decir que es una articulación que hace un movimiento discreto, pero que en un momento dado hace un gran movimiento. Y eso ocurre a nivel de la sínfisis del pubis, ¿no? En el momento del parto, por ejemplo. La sínfisis del pubis es una articulación de tipo anfiartrósica, de género anfidiartrósico o dianfiartrósica o sínfisis. Otro género dentro de las anfiartrósicas tenemos la anfiartrósica propiamente dicha, o conocida como sincondrosis. Esta se da a lo largo de la columna vertebral, entre lo que vendría a ser los cuerpos vertebrales, ¿no? Por intermedio de ligamento. Muy bien. Y luego tenemos las sinartrósicas. El tipo sinartrósico es sin movimiento o conocidas como fibrosas. Tenemos 3 géneros. Las gónfosis, que es la articulación alveolo-dental, o sea, entre el diente y el espacio alveolar que hay en la mandíbula o en el maxilar superior. Entonces, alveolo-dental, gónfosis. El otro género está en la sindesmosis. La sindesmosis es la articulación que se da por intermedio de membrana. Por ejemplo, la articulación radiocubital media está por intermedio de la membrana interósea, es una sindesmosis. O las suturas, las articulaciones que no tienen ningún movimiento. Por ejemplo, las articulaciones de los huesos de la cabeza, porque nosotros no podemos mover los huesos de la cabeza. Está sólido, es compacto. La articulación frontoparietal, la articulación interparietal, o parietotemporal, o parietoccipital,
que son articulaciones, ¿no?, que van a formar de género sutura. Y tenemos su nombre, sutura coronal, que les decía hace rato, sutura sagital, sutura lambdoidea, a ese nivel. Listo, esta es la primera clase. ¿Van bien? Chicos. Sí, profe. Sí, Sí, doctora. doctora, gracias. Sí, Doctora. Vamos a la segunda. A ver, es esta. La segunda, ya entramos, ¿dónde estamos? Acá, para acá. Ya entramos a miembro superior. Acá, ya. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de miembro superior? Siempre hay una anatomía de superficie, ¿no? La anatomía de superficie de miembro superior está dividida en región del hombro. Región del hombro tiene grupos musculares. Anterior o región pectoral. Externa o región deltoidea. Posterior o región escapular. Interna o región axilar a nivel del hombro. A nivel del brazo tenemos un compartimiento anterior o ventral y un compartimiento posterior o dorsal. El codo, que es una articulación. El antebrazo, miren, este es el antebrazo, que tiene una región anterior o ventral, una región posterior o dorsal y una región externa o lateral. O sea, en el antebrazo hay 3 regiones, anterior, posterior y externa. Luego viene la muñeca, que es una articulación. Luego viene la mano. En la mano tenemos región palmar, que a su vez se subdivide en región tenar, a nivel de la base del dedo pulgar, región hipotenar, a nivel de la base del dedo meñique, y región intertenar o palmar media, que será el espacio entre las 2 regiones, tenar, hipotenar, la región interpalmar o palmar media. Y el dorso de la mano. Eso hablamos en una anatomía de superficie. Muy bien. Primero estudiamos la parte ósea. El miembro superior, la parte ósea, la osteología del miembro superior se divide en región escapular o cintura escapular, formada por la clavícula y el omóplato. La clavícula y el omóplato forman la cintura escapular, ¿no? Región del hombro. Luego viene la región del brazo. Hay una sola estructura ósea, el húmero. Luego tenemos la región del antebrazo. Tenemos hacia afuera el radio, hacia adentro el cúbito, 2 estructuras óseas. Luego tenemos la región de la mano, los huesos del carpo, que son 8, los metacarpianos, que son 5, y las falanges, que son 3 huesitos para cada dedito. Exceptuando el primer dedo de la mano, conocido como dedo pulgar. Ese es el único que tiene 2 falanges. El resto de dedos de la mano tiene cada uno de ellos 3 falanges. Estudiemos la clavícula. La clavícula, ¿qué tipo de hueso es, chicos? A ver, los escucho. ¿Qué tipo de hueso es la clavícula? Largo. La clavícula es un hueso largo, como ha dicho su compañero. Es un hueso largo, es un hueso par, porque tenemos 2, una derecha y una izquierda. Y es un hueso que tiene la forma de una S itálica. S itálica. Va a tener, en la clavícula se tiene que acordar el número 2. 2 caras, 2 bordes, 2 extremidades. Ahí se tiene que acordar eso. 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades, la clavícula. A ver, vamos a ver las caras. Tenemos una cara superior, toda es posición anatómica. Pónganse posición anatómica, ubiquen su clavícula. Una cara superior. La cara superior es lisa y convexa. La cara superior es lisa y convexa. ¿Cómo es convexo? Por ejemplo, convexo es cuando yo agarro un montículo de arena y hago como un cerrito, y el borde superior del cerrito es convexo, prominente.
¿Cómo es cóncavo? Cóncavo es cuando yo, en vez de hacer un cerrito, excavo y hago un huequito, ¿no? La silueta de ese huequito, esa parte hundida, eso es cóncavo. Entonces, por eso les digo, la cara superior de la clavícula es lisa, no es rugosa, es lisa, y es convexa, es enlomada. Si tiene una cara superior, va a tener una cara, lo opuesto de la cara superior, ¿cuál sería la otra cara? Posterior. Inferior. Inferior. Hay una cara superior, hay una cara inferior. Si yo me estoy tocando ahorita la clavícula, yo me toco arriba, me pongo en posición anatómica si quieren, o bien paraditos, bien erguiditos, me toco la cara superior. Tóquense, es lisa y es convexa. La cara superior es lisa y es convexa. Lo opuesto es la cara inferior. La cara inferior no me la puedo tocar, difícil. La cara inferior es rugosa. ¿Por qué? Y es acanalada. Rugosa porque en ella se inserta un músculo, el músculo subclavio. Y también es rugosa porque se insertan ligamentos. Ligamento costoclavicular, ligamento trapezoide, ligamento conoide. Por eso es rugosa. Y es acanalada, ¿por qué? Es acanalada porque por ahí pasa una arteria, la arteria subclavia. Entonces, la cara inferior es rugosa porque se insertan músculos y ligamentos, músculo subclavio, ligamento costoclavicular, ligamento trapezoide, ligamento conoide, y es acanalada porque por ahí pasa una arteria, la arteria subclavia. Listo, ya tenemos las dos caras. Dos bordes. Los bordes sí me los puedo tocar, el borde por lo menos anterior. El borde anterior, miren que lo estoy señalando con línea verde. En el borde anterior, los 2/3 internos son convexos. Y se va a insertar un músculo, el músculo pectoral. El tercio externo es cóncavo y se inserta el músculo deltoide. Si yo me pongo en posición anatómica y me palpo la clavícula, voy a notar el borde anterior. El borde anterior voy palpándome con mis dedos, los 2/3 internos son convexos, y a medida que voy llegando al hombro, si se dan cuenta, se va hundiendo, es cóncavo. Por eso que el tercio externo es cóncavo. En los 2/3 internos del borde anterior, encontramos la inserción del músculo pectoral mayor. En el tercio externo, el músculo deltoide. Si hay un borde anterior, hay un borde, lo opuesto de anterior. ¿Cuál es lo opuesto de anterior? Posterior. Posterior. Hay un borde posterior. Y en el borde posterior, los 2/3 internos, en celeste, son cóncavos. Y ahí se va a insertar un músculo, el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo. Otros musculitos también, pero por lo menos ahorita el esternocleidomastoideo. Y el tercio externo de este borde posterior, ¿no? Se inserta otro músculo, el músculo trapecio. El músculo trapecio, el vórtex. El borde posterior, tercio externo, es convexo. Se inserta el músculo trapecio. Y ahí ya tenemos a los músculos. Borde anterior, repito, borde anterior, 2/3 internos son convexos. Se inserta el músculo pectoral mayor. Borde anterior, tercio externo es cóncavo. Se inserta el músculo deltoide. Borde posterior, 2/3 internos son cóncavos. El músculo esternocleidomastoideo. Borde posterior, tercio externo es convexo. El músculo trapecio. Ahora vamos a las extremidades. Miren, ahí está. En posición anatómica la clavícula. Extremidad externa. Extremidad externa. La extremidad externa también es conocida como extremidad acromial, porque está en relación con el acromion del omóplato. La extremidad externa es ancha y aplanada, muy a diferencia de la extremidad interna. La extremidad interna es conocida como extremidad external, porque está en relación con el esternón. La extremidad interna es de forma conoide, como un barquillo. Es como un conito, un barquillo de lados. Entonces, extremidad externa o acromial es ancha y aplanada. Extremidad interna o external es de forma conoide. Muy bien. Vamos al omóplato. Omóplato o escápula. El omóplato o escápula tiene la forma de un triángulo.
Es triangular. El omóplato escápula es triangular. Tiene por posición anatómica 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Me pongo en posición anatómica y esta de acá, la cara que estoy viendo acá, es la cara anterior. La cara anterior es la que está colindante con las costillas. Esa cara anterior tiene unas rugosidades. Va del borde medial del omóplato al cuello del omóplato. Y en esta cara anterior hay una concavidad, ¿no? Es cóncava, es excavada. Y a esa concavidad se le va a llamar fosa subescapular. Y en esa fosa subescapular y en esas rugosidades que hay en esta fosa subescapular, ubicamos a un músculo, al músculo subescapular, que es un músculo, ¿no? Que forma parte del manguito de los rotadores que ya vamos a estudiar. Así como hay una cara anterior, habría una cara, lo opuesto anterior, ¿cuál es? Posterior. Posterior. Aquí veo la cara posterior. La cara posterior tiene una particularidad, tiene esa estructura voluminosa que se llama la espina del omóplato. Esta espina del omóplato divide a la cara posterior en 1/3 superior y 2/3 inferiores, o en 1/4 superior y 3/4 inferiores. Lo divide, ¿no? Lo divide. Todo lo que queda por arriba de la espina del omóplato se llama fosa supraespinosa. Y acá va a albergar un músculo, al músculo supraespinoso, que también es un músculo que forma parte del manguito de los rotadores. Y todo lo que está por debajo de esta espina del omóplato es la fosa infraespinosa. Y esa fosa infraespinosa va a albergar un músculo, al músculo infraespinoso. O sea, la fosa supraespinosa alberga el músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa alberga el músculo infraespinoso. ¿Quién separa la fosa supra de la fosa infra? La espina del omóplato. La espina del omóplato tiene la forma de un triángulo. Tiene un borde anterior que está adherido, pegado a la cara posterior del omóplato, y tiene un borde posterior. Ese borde posterior tiene un labio, miren, que está pintado con un labio fucsia, que es el labio superior, y tiene un labio inferior, que es el apuntado con rojo, y se ensancha. Ese ensanchamiento se llama acrómeno. Este labio superior del borde posterior del omóplato es para que se inserte el músculo trapecio. El músculo trapecio se inserta en el borde posterior, labio superior de la espina del omóplato. Y en el borde posterior, labio inferior de la espina del omóplato con el acromion, se inserta el músculo deltoides. Se inserta el músculo deltoides. Y ahí tenemos la inserción de los músculos. Luego vamos, borde. Es un triángulo, tiene 3 bordes. Un borde superior, o cefálico también le dice. Ese borde superior o cefálico, ¿no? En él ubicamos una escotadura que le he pintado de celeste. La escotadura coracoidea. Por esa escotadura coracoidea, al lado de ella, encontramos la inserción de un músculo, del músculo homoyoideo, del vientre inferior del músculo homoyoideo. Y esta escotadura coracoidea, ¿no? Es atravesada por un ligamento y va a formar ya no una escotadura, sino un orificio. Por ahí pasa el van supraescapular. Arteria supraescapular, vena supraescapular, nervio supraescapular. En este borde superior también ubico otra apófisis, miren, una apófisis, la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides es importante porque a ella llega el tendón de un músculo, llega el tendón del músculo pectoral menor, al vértice. Pero de la base sale también lo que vendría a ser un tendón común, un tendón que va a formar 2 músculos, el músculo coracobraquial y el músculo, la porción corta del bíceps braquial. O sea,
de esta apófisis coracoides, llega el tendón del pectoral menor y sale un tendón común para dos músculos, para el coracobraquial y para la porción corta del bíceps braquial. Otro borde, tenemos este borde externo o axilar. Este borde externo, miren, es bien excavado, es angular. En este borde externo o axilar del omóplato, hacia el ángulo inferior, encontramos un músculo, la inserción del músculo redondo mayor. Ese redondo mayor se inserta en el ángulo inferior del omóplato, pero va al borde lateral o externo o axilar. Por encima de redondo mayor, en este borde lateral, externo o axilar, ubicamos al músculo redondo menor. El redondo menor sí forma parte de los músculos denominados el manguito de los rotadores. Luego tenemos el borde medial o interno, que usualmente es vertical. Este borde medial o interno tiene un labio anterior, tiene un labio posterior, y entre los dos labios, miren, hay un espacio que se denomina intersticio. En el labio anterior ubicamos al músculo serrato mayor. En el labio anterior ubicamos el origen del músculo serrato mayor. En el intersticio ubicamos al músculo romboides por encima del espino del omóplato, romboides menor. Y por debajo, romboides mayor. ¿Ya? Algunos autores dicen que los romboides están en el labio posterior, ¿no? También igual hay esa variante. Muy bien. Los ángulos. En el ángulo superior encontramos a un músculo. El músculo angular del omóplato o elevador de la escápula. En el ángulo inferior, en el borde medial o interno, ubicamos el músculo dorsal ancho, que es un músculo del tronco. Y en el borde lateral o externo del ángulo inferior, ubicamos al redondo mayor, al músculo redondo mayor. El otro ángulo es el ángulo anteroexterno o superoexterno. Que si yo lo veo acá es ángulo superior, ángulo inferior, y ese de acá es el ángulo superoexterno o anteroexterno. Ese ángulo es una cavidad, miren, una cavidad cubierta por cartílago hialino. Esa cavidad es la cavidad glenoidea. Está cubierta por cartílago hialino. ¿Y por qué? Porque va a formar parte de la articulación glenohumeral. Por encima de la cavidad glenoidea hay una tuberosidad supraglenoidea. Y a ese nivel se inserta la porción larga del músculo bíceps braquial. Por debajo de la cavidad glenoidea encontramos la tuberosidad infraglenoidea. Y ahí ubicamos la porción larga del músculo tríceps braquial. ¿Ya? Y ahí tenemos ya el omóplato o escápula. Vamos al húmero. ¿Qué tipo de hueso es el húmero, chicos? Hueso largo. Ujú. Hueso largo. ¿Y cuáles son las partes del hueso largo? El húmero, el fémur y el radio. No, partes. Yo no he dicho cuáles son los huesos largos. ¿Cuáles son las partes del hueso largo? Ah, ya. Epífisis, Epífisis. Diáfisis. sería esta. ¿Qué sería esta? Proximal. Proximal. Esta, Epífisis distal. distal. Esta, distal, Epífisis. diáfisis, diáfisis. Y Diáfisis. este, metáfisis. metáfisis. Muy bien. El húmero es un hueso largo, es un hueso par. Es un hueso que tiene una diáfisis bastante peculiar. La diáfisis se divide en 3 tercios. Este sería un tercio superior. Este sería un tercio medio. Estoy hablando de la diáfisis, ¿ah? Y este sería un tercio inferior. La diáfisis del húmero tiene la forma triangular. Pero ¿dónde la veo bien? Tiene la forma de un prisma triangular. Quiere decir que tiene, si es un prisma triangular, va a tener 3 caras y 3 bordes. Pero ¿dónde yo veo bien ese prisma triangular?
Lo voy a ver bien a este nivel, en el tercio inferior. En el tercio inferior yo veo bien ese prisma triangular. En el tercio medio no lo veo tan bien porque está retorcido sobre su eje. Y en el tercio superior no lo veo bien porque es cilindroide. Pero sí proyecto las 3 caras y los 3 bordes en toda la diáfisis del húmero. Pero donde yo lo voy a reconocer bien es en el tercio inferior. Muy bien. Lo pongo en posición anatómica. El huesito paradito, en posición vertical, la cabeza, el hueso, el epífisis proximal, pues, arriba, superior, y comienzo. Ubico los 3 bordes. Borde, si está adelante, ¿cómo se llamaría? Borde Borde anterior. anterior. Borde Acá está inferior. pintado. ¿Qué? ¿Cómo va a ser borde inferior si está adelante? Borde anterior. Dios mío, ya. A borde Un anterior. café, pero te despiertes. Hace rato te estás equivocando. Si está adelante, borde anterior. Muy bien. Si está afuera, ¿cómo se llamaría? Borde Exterior. externo, no es exterior, Borde externo. externo. O lateral. Si está adelante sería borde anterior o ventral. Si está afuera sería borde exterior o Lateral. lateral. Lo opuesto, si está afuera, ¿cuál sería el otro borde? Interno. El Interno. borde O, interno que está adentro. O o, proximal. Proximal. no, Otro. interno o medial. Medial. Recuerde, anterior o ventral. Lateral o externo. Medial o interno. Y acá están los bordes. Borde anterior o ventral. Borde lateral o externo. Borde medial o interno. Doctora, ¿yo cómo sé eso? Fácil. El huesito lo tengo que poner en posición anatómica. La cabecita en la parte superior, epífisis proximal. La cabecita del húmero, ¿va a ir adentro o va a ir afuera? Adentro. Adentro, ¿no es cierto? Por eso que la cabecita me va a señalar que este es el borde interno o medial. Lo opuesto, borde externo o lateral. Y el que está adelante, borde anterior o ventral. Yo ubico los 3 bordes. Muy bien. Hay que acordarnos que en el borde lateral o externo, tercio inferior, ubico 2 músculos, la inserción de 2 músculos. Del músculo supinador largo y del músculo primer radial externo. ¿No? Músculo supinador largo y músculo primer radial externo. Supinador largo y primer radial externo. Ahí ubico. Muy bien. Voy a ver las caras. ¿Qué cara sería esta? La que está señalando en flechita amarilla. ¿Cara? Cara anterior. No. ¿Qué cara Medial. sería esta? Cara medial. ¿O? ¿Cuál es el sinónimo Interior. de medial? No es interior. ¿O? Interno. 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 Cara medial o interno. Lo opuesto sería cara Externa. externa o Externa. lateral. O Cara lateral. externa o lateral. Y atrás, ¿cómo se llamaría la carita de atrás? Posterior. Cara posterior. Muy bien. Entonces el húmero tiene 3 caras. Una cara interna o medial, una cara externa o lateral y una cara posterior o dorsal. Cambiémosles el nombre porque ahí comienza. Muy bien. Esta cara interna o medial, ¿qué otro nombre le podrían poner? ¿Con qué otro nombre les podrían presentar esta cara interno medial? Cara ventromedial. Doctora, ¿por qué ventromedial? ¿Qué trabalenguas? Pero así lo ponen en algunos libros. ¿Por qué ventromedial? Ventro viene de ventral, adelante, pero adentro. Ventromedial. O sea, esta cara interna le dicen cara interna, cara medial
o cara ventromedial. Esta cara externa le dicen cara externa o cara lateral o, ¿cómo sería el otro nombre? Está delante, pero está afuera. ¿Cómo dirían eso? Externo, externo lateral. Ya, pero en vez de decir externo lateral sería ventrolateral, porque ventro es de ventral, ventral es adelante. Anterolateral o ventrolateral, también le podrían decir, así lo pueden encontrar en los libros. ¿Ya? Tiene diferentes nombres, pero es la misma cara. Cara lateral o externa o ventrolateral o lateral anterior también, o anterolateral también no está mal. Y atrás sí sería cara posterior o dorsal. Entonces ahí sí veo las tres caras y los tres bordes en el tercio inferior. ¿Qué pasa en el tercio medio? En el tercio medio está retorcido sobre su eje. Por eso, en la cara posterior, pero del tercio medio, yo veo un canal denominado el canal de torsión. Por ese canal de torsión pasa la arteria humeral profunda o braquial profunda, que es lo mismo, braquial profunda, humeral profunda, el nervio radial y las venas satélites. Arteria braquial profunda, humeral profunda, el nervio radial y las venas satélites por el canal de torsión. ¿Dónde ubico el canal de torsión? En la cara posterior, tercio medio de la diáfisis humeral. Este canal de torsión tiene un labio superior o externo. En ese labio superior o externo que está en verdecito, yo ubico la inserción de un músculo, del músculo vasto externo. Ubico la inserción de un músculo, del músculo vasto externo. Y en el labio medial o interno, ubico la inserción de otro músculo, del músculo vasto interno. Entonces, en el labio externo del canal de torsión, músculo vasto externo. En el labio interno del canal de torsión, el músculo vasto interno. ¿Listo? Subo. Entre el tercio superior y el tercio medio, pero en la cara externa, ubico una estructura bien peculiar, como una V chica, miren. Esa V chica se llama la impresión deltoidea. Esa estructura en forma de V chica se llama impresión deltoidea. En el labio superior de la impresión deltoidea ubico la inserción del músculo deltoides. En el labio superior de la V deltoidea ubico la impresión del músculo deltoides. En el labio inferior ubico la impresión, ¿no? Ubico la inserción, perdón, del músculo braquial anterior. En el labio superior, la inserción del músculo deltoides y en el labio inferior, la inserción del músculo braquial anterior. Sigo subiendo. Ya me voy a lo que vendría a ser la inserción, ya me voy en la epífisis, donde está la cabecita, que era la epífisis proximal. Ahí ubico la cabecita, a la cabecita del húmero. Tiene la forma de una esfera, ¿no? Cubierta de cartílago hialino. Esa cabecita está descansando, ¿no? Sobre un cuello. Ese es el cuello anatómico. Y así como hay un cuello anatómico, perdón. Disculpe. Así como hay un cuello anatómico que está señalado en moradito, donde descansa la cabecita del húmero, hay un cuello quirúrgico. Está más abajito. Entre el cuello anatómico del húmero y el cuello quirúrgico hay estructuras. Hay una estructura pequeña, prominente, adelante y hacia adentro, que se llama troquín. En ese troquín se inserta el músculo subescapular, porque es el que forma parte del manguito de los rotadores. Hay otra estructura, que también está entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, que se llama troquíter. El troquíter es más grande, es más voluminoso, va hacia afuera y hacia atrás.
Pero ese troquíter tiene 3 carillas. Una carilla superior, estoy pintando en naranja, donde se inserta músculo supraespinoso. Una carilla media, pintando en amarillo, donde se inserta el músculo infraespinoso. Y una carilla inferior, estoy pintando en fucsia, donde se inserta el músculo redondo menor. ¿Por qué? Tengo que señalarlo así, porque la inserción de estos músculos en el troquín por el subescapular y en el troquíter, la carilla superior, supraespinoso, carilla media, infraespinoso y carilla inferior, el redondo menor, forman lo que se denomina el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores, los que permiten hacer movimientos de rotación interna y externa a nivel del hombro. Entre el troquín y el troquíter hay un caminito. Ese caminito, que está pintado en verdecito, se llama corredera bicipital. ¿Y por qué se llama corredera bicipital? Porque por ahí recorre, o sea, pasa el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Pasa el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Pero esta corredera tiene un labio externo o anterior. Lo he pintado en rojo. Ese labio externo o anterior, ¿no? Por allí se inserta el músculo pectoral mayor. En el labio externo o anterior se inserta el músculo pectoral mayor. Y así como tiene un labio externo o anterior, tiene un labio interno o posterior, medial también le podemos decir. Y allí se inserta el músculo redondo mayor. El redondo mayor se inserta en este labio interno o medial o posterior de la corredera bicipital. En el intersticio, o sea, en el fondo, en esta corredera bicipital, se inserta un músculo, el músculo dorsal ancho. El que estoy pintando en amarillito también. Hay una variante anatómica. Se dice que en algunas personas, en algunos sujetos, el músculo redondo mayor se une al dorsal ancho. Y los dos terminan en el fondo de la corredera bicipital. Por si acaso, también hay eso. O sea, hay algunos autores que indican que estos dos músculos se unen y los dos terminan en el fondo de la corredera bicipital. Hay esas excepciones, son variantes anatómicas. Muy bien, voy al epífisis distal. El epífisis distal yo tengo una zona articular y una zona no articular. La zona articular es la que está cubierta de cartílago hialino. Tenemos lo que es el cóndilo hacia afuera. Tenemos la tróclea hacia adentro. ¿Ya? Cóndilo afuera, tróclea adentro, cóndilo en azul, tróclea en rojo, en amarillo, perdón. Y tenemos la zona no articular. La zona no articular tenemos la epitróclea, naranjita, está por dentro, que está por encima de la tróclea, y el epicóndilo, que es moradito, que está por encima del cóndilo, hacia afuera. Doctora, ¿y por qué son importantes la epitróclea y el epicóndilo? Son importantes por varias cosas. Uno, porque hay músculos que se insertan en la epitróclea, que usualmente son músculos flexores, y esos músculos le decimos músculos epitrocleares. Y así como hay músculos que se insertan en la epitróclea, hay músculos que se insertan en el epicóndilo. Y esos músculos usualmente son extensores y le decimos músculos epicondilios. Muy aparte de eso, tanto en la región de la epitróclea como el epicóndilo, encontramos círculos arteriales. Círculo arterial peritroclear, porque está alrededor de la epitróclea, y círculo arterial pericondilio. O también le dicen epitroclear, círculo arterial epitroclear y círculo arterial epicondilio. También le dicen así por si acaso, no hay ningún problema. También encontramos una fosita lateral o externa, fosita radial. ¿Por qué? Porque ahí se articula la cabecita de radio y forma la articulación húmero-radial, que es una articulación diartrósica condilia. Y una fosita medial, que es la fosita coronoidea, la que está en fucsia, porque ahí se ubica la apófisis coronoides del cúbito, ¿no? Se ubica la apófisis coronoides del cúbito. Y en la cara posterior hay una fosa más grande, que estamos viendo acá, pintada de celeste, la fosa olecraniana, porque ahí se articula el olecrano, que forma parte del cúbito.
Entonces ahí se articula el olecrano y hay una articulación húmero-cubital. Esta articulación húmero-cubital es de tipo diartrósica de género troclear. De género troclear. Y ahí ubicamos al húmero. Muy bien. Ya está. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. Doctora. Perfecto. Ya. ¿Tienen algo más que hacer para tomarnos unos minutitos más? O capaz tienen clase, tienen que trabajar, no sé, díganme. Continuamos, por mí. No sé qué dicen los demás. Creo que nomás, pero en mi horario creo que me salió diferente horario. ¿Cómo? Claro, es que la clase termina 11:10. Y ya son 11:15. Estoy preguntando si nos podemos seguir quedando unos minutos. O si no pueden, díganme. Profesora, ¿cuántos minutitos más? No sé, creo que unos 20 minutitos por lo menos. Bueno, por mí estaría bien, pero no Ya. sé qué dice el resto. Claro, ¿qué dicen los demás, chicos? Igual la clase va a quedar grabada, pero a mí me gusta que estén todos, ¿no? Sí, profesora, yo tengo algo que hacer. Ya. No creo que pueda quedarme ese tiempo. En Ya. estas horas no hay ninguna clase, no hay ninguna clase que se cruza. Claro, no hay, pues, pero algunos tienen cosas que hacer y hay que respetar también a sus compañeritos. Sí, profesora, pues si es 20 minutos, yo estoy de acuerdo. Ya. ¿Quién no podría? Más fácil. Ya nos dijo una compañera que no puede porque tiene programado algo. Ya. Van dos compañeritas. Ya. Van dos. Vamos a seguir. Las dos compañeras pueden retirarse. Igual la clase está quedando grabada. Cualquier consulta me la hacen el otro lunes, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Ya, no se preocupen, no hay problema. Muy bien. Sigamos con el radio y cúbito. Ambos huesos están en el antebrazo. Son huesos largos. Son huesos pares. Tenemos dos radios y dos cúbitos, uno en cada antebrazo. ¿Ya? Miren, acá ambos huesos largos, unidos por una membrana, la membrana interósea, ¿no? Que ya vamos a estudiar más adelante. El radio, ¿no? La epífisis proximal es pequeña, la epífisis distal es ancha. El cúbito es al revés, la epífisis proximal es ancha, la epífisis distal es pequeña. Ambos huesos son largos, tienen la forma de un prisma triangular, quiere decir que van a tener 3 caras y 3 bordes. Cuando están unidos por la membrana interósea, es fácil. Yo digo cara anterior, porque está adelante. Ambos tienen cara posterior, porque están atrás, pero el radio está afuera, tiene cara anterior, posterior y externa. El cúbito está adentro, tiene cara anterior, posterior e interna. Eso es fácil. Radio afuera, cúbito adentro. Radio, cara anterior, posterior y externa. Cúbito, cara anterior, posterior e interna. Así es facilito, ¿no? Pero yo digo, borde del radio, afuera, borde externo, borde interno y atrás, borde posterior. Borde del cúbito, borde interno, borde externo y atrás, borde posterior. Pero así está facilito. La cosa es cuando están solitos, cada uno, ahí viene el problema. Muy bien, vamos a ver el radio. Radio, hueso largo, hueso par, tiene su diáfisis, tiene su epífisis, la cabeza de radio va en la epífisis proximal, la parte ensanchada más voluminosa en la epífisis distal. Yo ubico acá, borde externo, ¿no? El que va hacia afuera, borde externo. Borde interno o interóseo, que ahí se inserta la membrana interósea. Y borde posterior, el que está atrás. Borde interno, borde externo y borde posterior. Caras. Esta vendría a ser la cara anterior. Y en la cara anterior, ¿no? Ahí vamos a ver, la cara anterior, esta sería la cara externa, porque va afuera. Y esta es la cara posterior. Entonces el radio tiene cara anterior,
cara posterior y cara externa. Listo. En la cara anterior de radio, en el tercio medio y distal, ubicamos la inserción del músculo flexor largo del dedo pulgar. La inserción del músculo flexor largo del dedo pulgar. Y en la misma cara anterior, pero tercio distal, ¿no? Ubicamos la inserción de otro músculo, del músculo pronador cuadrado. Pronador cuadrado. Entonces, miren, en la cara anterior de radio, en el tercio medio, ubicamos la inserción del músculo flexor largo del dedo pulgar. En la misma cara anterior, pero tercio distal, ubico la inserción del músculo pronador cuadrado. Muy bien. Voy ahora a la epífisis proximal. ¿Qué dije? Está la cabeza de radio. Esta cabeza de radio, está la cúpula radial cóncava, cubierta por cartílago hialino, ¿no? Tiene un diámetro de 1 centímetro promedio, ¿no? Y esta cúpula radial, esta cabeza de radio, descansa sobre un cuello, el cuello de radio. Y debajo del cuello de radio yo ubico una tuberosidad, denominada tuberosidad radial. ¿Por qué se llama tuberosidad radial? Porque es una tuberosidad de radio. Pero algunos autores también le dicen tuberosidad bicipital. ¿Por qué le dicen tuberosidad bicipital? Porque ahí se inserta el músculo bíceps braquial. El bíceps braquial es bíceps porque tiene dos porciones. Una porción corta, que ya habíamos hablado, que viene de la apófisis coracoides, y una porción larga, que también ya hemos hablado, que viene de la tuberosidad supraclenoidea. Cuando las dos porciones se unen, se solidifican y forman el músculo ya bíceps braquial, y terminan acá en esta tuberosidad, la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital. Muy bien. Ahora hablemos de la epífisis distal. La epífisis distal es como un cubo. Tiene una cara anterior, donde ya sabemos que se inserta el músculo pronador cuadrado. Tiene una cara posterior, con unas estructuras, como unos canales que vamos a ver. Tiene una cara externa, unos canales también. Y tiene una cara interna, miren, una faceta articular, porque ahí se va a articular con el huesito del cúbito también. La articulación radiocubital distal. Articulación radiocubital distal, que es una diartrósica trocoide también, que le permite hacer el movimiento de supinación y pronación. También yo tengo que ver que en este epífisis distal hay una estructura bien prominente. Esa estructura prominente se llama apófisis estiloides. Apófisis estiloides de radio. ¿Dónde se inserta el músculo supinador largo? ¿No? ¿Dónde se inserta el músculo supinador largo? En esta epífisis distal yo voy a ver unas estructuras como unas correderas. ¿No? Correderas de los extensores. Corredera, la primera corredera, el extensor, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Son 6 correderas. ¿Qué son las correderas? Son pequeños espacios dentro de las estructuras de la epífisis distal de radio, donde pasan los tendones de algunos de los músculos. Tenemos las correderas de los extensores. Tenemos la primera corredera. ¿Quién pasa por la primera corredera? ¿Y dónde está localizada? Está localizada en la cara externa de la epífisis distal de radio, ¿no? Y por allí pasa el tendón del músculo abductor largo del pulgar y el tendón del músculo extensor corto del pulgar, por la primera corredera. Abductor largo y extensor corto. Luego tenemos la segunda corredera. Por la segunda corredera pasa el tendón del músculo primer y segundo radial externo. Pasan los tendones de los músculos primer y segundo radial externo, la segunda corredera. La tercera corredera. Por la tercera corredera, que está ahí en la cara posterior, pasa el tendón del músculo extensor largo del dedo pulgar. Pasa el tendón del músculo extensor largo del dedo pulgar. Por la cuarta corredera pasa el tendón del músculo extensor común de los dedos y del extensor del dedo índice. O sea, pasan 2 tendones. Y esa cuarta corredera también está en la cara posterior.
Pasa el tendón del extensor común de los dedos y del extensor del dedo índice. La quinta corredera pasa el tendón del extensor propio del dedo meñique. La sexta corredera pasa el tendón del músculo cubital posterior. La diferencia es que la quinta y la sexta corredera no tienen algo marcado dentro de la epífisis distal del radio, sino más bien a ese nivel de retináculo, que está a ese nivel de una serie de ligamentos que están a nivel de la muñeca. Muy bien. El cúbito también es un hueso largo, también es un hueso par, también es un hueso que tiene la forma de un prisma triangular. Por ende va a tener un borde interno o medial, tiene un borde externo o lateral, o conocido como interóseo, porque ahí se inserta la membrana interósea, y un borde posterior. Va a tener una cara anterior o ventral. Va a tener también una cara posterior y va a tener una cara interna. En la cara anterior o ventral del cúbito ubicamos la inserción, que está pintado en naranja, del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Flexor común profundo de los dedos de la mano. Y en la misma cara anterior, pero tercio distal, ubicamos la inserción del músculo pronador cuadrado. Ubicamos la inserción del músculo pronador cuadrado. Muy bien. Luego vemos la epífisis. La epífisis proximal del cúbito tiene una particularidad, tiene una estructura que se denomina cavidad sigmoidea mayor, que tiene la forma de una C. Pero esta cavidad sigmoidea mayor, ¿no?, que tiene la forma de una C, tiene un eje vertical, donde ubicamos al olecranon. El olecranon tiene dos caras, una cara anterior, que forma parte de la cavidad sigmoidea mayor, y una cara posterior, que es la que todos nos tocamos como el codo. Esa es la cara posterior del olecranon. Y a ese nivel, en la cara posterior del olecranon, se inserta la porción, o se inserta el músculo tríceps braquial. Por eso que cuando a veces estamos jugando, haciendo alguna actividad, y nos golpeamos el codito, sentimos un dolor, pero infernal, no sé, varios nos hemos golpeado, ¿no? Y que se nos contractura la región posterior del brazo. ¿Por qué? Porque estamos hiperestimulando también al nervio radial, y hacemos que se contracture y nos duele, ¿no? Luego pasa un poquito y ya sentimos como que se relaja el musculito, ¿no? Por eso, porque en esta cara posterior del olecranon se inserta el músculo tríceps braquial. Así como hay un eje vertical y un eje horizontal. Hay un eje horizontal de esta cavidad sigmoidea. Yo veo, por ejemplo, en el siguiente dibujo, veo la cavidad sigmoidea mayor, miren, como una C, por eso es fácil reconocer al cúbito. Un eje vertical, cara anterior, que es el olecranon, forma parte de la cavidad sigmoidea mayor, cara posterior, que es este, que es el codo, donde se inserta el músculo tríceps braquial, y en la porción, en el eje horizontal, encontramos a la apófisis coronoides. En esta apófisis coronoides, ¿cierto? Ahí está. Ahí está, en esta apófisis coronoides, ubicamos la inserción, en celeste, ubico la inserción del músculo braquial anterior. Ese braquial anterior, ahí se ubica. También ubico la inserción de un fascículo del músculo pronador redondo, que va a ese nivel. Pero también en esta apófisis coronoides ubico una cavidad chiquitita, cóncava, que se llama la cavidad sigmoidea menor. ¿Y para qué me ayuda esta cavidad sigmoidea menor? Me ayuda porque a este nivel yo voy a ver la articulación de radio, que es la articulación radiocubital proximal, que es de tipo diartrósica de género trocoide. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. Epífisis distal del cúbito, tengo una apófisis, la apófisis estiloides, pero del cúbito. Miren, hay una apófisis estiloides de radio y una apófisis estiloides del cúbito también. Luego viene ya la mano, donde tenemos los huesos cortos del carpo, que son 8. Tenemos lo que vendría a ser el escafoides, el semilunar, el piramidal y el piriforme. En la segunda línea tenemos el trapecio,
el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, que son huesos cortos en número de 8, que ubicamos a este nivel, ¿no? Y que la articulación entre ellos vamos a ver que es una diartrósica artrodia. Hay una articulación que se da entre el radio y los huesos del carpio, radiocarpiana, entre el escafoides y el semilunar, que es una diartrósica condílica. Y la articulación también a este nivel de la muñeca que se da entre el radio y el cúbito distal, que es una diartrósica trocoide. Igual, ya vamos a ir viendo. Luego tenemos los huesos de los metacarpianos. Los metacarpianos son 5 y tenemos uno que va dirigido a cada dedo y son huesos largos, miren, son huesos, ¿no?, largos que tenemos que tienen una diáfisis con un borde anterior, un borde lateral, un borde medial, cara externa, interna y posterior, epífisis proximal, epífisis distal. Y luego tenemos las falanges, también son huesos largos. Cada dedo en la mano tiene un nombre propio: dedo pulgar, dedo índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique. Cada dedo tiene 3 falanges: una falange proximal, una falange media y una falange distal, excepto el dedo pulgar, pulgar, no es gordo, pulgar, que tiene una falange proximal y una falange distal. O le dicen también a la falange falangina y falangeta, la distal. O primera falange, segunda falange y tercera falange. El dedo pulgar tiene primera falange y tercera falange. O falange y falangeta. Ya. Las falanges tienen forma de un hemicilindro. Tienen una cara anterior discretamente cóncava, una cara posterior convexa, un borde lateral o externo y un borde medial o interno respectivamente. Y también las falanges son huesos largos, Muy bien, ya teniendo todo esto, vamos a ver las articulaciones. Articulación externo-costoclavicular, que ya les había dicho que es una diartrósica doble encaje recíproco. Acá están comprometidas las estructuras óseas, como la estructura de la fascia articular del esternón, ¿no? Tanto la elíptica para la clavícula, la triangular para el cartílago condrolocostal. Tenemos también lo que vendría a ser las facetas articulares a nivel de la misma clavícula, ¿no? Tienen un ángulo de 85 a 95 grados, respectivamente. ¿Ya? Y recuerden que cada articulación consta de lo que vendría a ser los meniscos. Claro que los meniscos más grandes que todos conocemos son los meniscos de las rodillas, pero a nivel de cada articulación hay meniscos. Meniscos pequeños, ¿no? No tan voluminosos como el de la rodilla, respectivamente. ¿Ya? Entonces hay que ver eso, ¿no? Tenemos articulación externo-costoclavicular, ¿no? Y evidentemente que está reforzada por ligamentos: el ligamento externo-clavicular anterior, el ligamento externo-clavicular posterior, los ligamentos interclaviculares, ¿no? Ligamento costoclavicular, recuerdan las rugosidades que tenía la clavícula en la cara inferior, ¿no? Tienen sus sinoviales también que los protegen, tanto la interna como la externa respectivamente, y refuerza esta articulación, ¿no? Y esta articulación externo-costoclavicular me permite hacer movimientos pues de descenso, de elevación, de proyección hacia adelante, hacia atrás y de circunducción, porque es de tipo diartrósico, o sea, me permite hacer amplios movimientos. Otra articulación que tengo es la acromioclavicular. Entre el acromion, que ya lo hemos señalado, del omóplato, y la clavícula, que es de superficies planas, es una diartrósica artrodia. Igualmente, tengo yo las sinoviales, interna, externa, las superficies articulares y los ligamentos, ¿no? Que refuerzan esa articulación. Ligamento acromioclavicular superior, acromioclavicular inferior, lo que vendría a ser la cápsula sinovial. ¿Qué movimientos me permite hacer esta articulación? Me permite hacer movimientos de deslizamiento en todas las direcciones, ¿no? La articulación coracoclavicular, de la apófisis coracoides, que formaba parte del omóplato, y la clavícula. Esta sí se da es un tipo de articulación sin artrósica, no hay movimiento ahí. Sin desmosis, por intermedio de ligamentos. Sin artrósica, sin desmosis.
¿Ya? Esta articulación, en ella tenemos el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, que debe esa rugosidad a la cara inferior de la clavícula, ¿no? Respectivamente, el espacio que hay entre los dos ligamentos y el ligamento también coracoideo, o algunos denominados como transverso, por donde va a pasar por dentro de la apófisis coracoides el van supraclavicular. Aunque algunos autores, algunos refieren a algunas variantes a ese nivel también. Tenemos ligamentos propios de la escápula, como el ligamento acromiocaracoideo, entre el acromion y la apófisis coracoides, la articulación escapulohumeral, conocida como la articulación del hombro, que es una diartrósica en artrosis, la esfera, que vendría a ser la cabeza del húmero, la cavidad, que vendría a ser la cavidad glenoidea del omóplato, ¿no? Cubierto todo por cartílago hialino. Hay un rodete glenoideo, que cubre toda la cápsula articular, y evidentemente hay ligamentos que refuerzan esta articulación, que es una articulación que tiene bastante movimiento. ¿Qué ligamentos? Ligamento glenohumeral, que forman un foramen, porque tiene 3 fascículos, uno superior, uno medio, uno inferior. El foramen oval de Greenwich, por donde pasa lo que vendría a ser también ramas de las arterias que irrigan a este nivel. Y luego tenemos el ligamento coracohumeral, de la apófisis coracoides y el húmero, los ligamentos transverso humeral, que forman parte del techo de la corredera bicipital, y esa articulación escapulohumeral, que evidentemente también va a tener bolsas o bursas bicipitales, ¿no? Y la bursa o bolsa subdeltoidea. ¿Por qué? Porque amortiguan la fuerza que se ejerce a este nivel. Hay que recordar, y la bolsa o bursa subescapular, hay que recordar que a nivel de la articulación del hombro está el manguito de los rotadores. ¿Y quiénes formaban ese manguito de los rotadores? Que ya lo volvemos a repetir por tercera vez. El músculo subescapular, que se inserta en el toquín, el músculo supraespinoso en la carilla superior del troquíter, el músculo infraespinoso en la carilla media del troquíter, y el músculo redondo menor en la carilla inferior del troquíter. Estos 4 músculos forman el manguito de los rotadores. ¿Qué movimientos me permite hacer esta articulación escapulohumeral o glenohumeral? Flexión, como lo veo en el dibujo, extensión, abducción cuando separo, aducción cuando uno hacia el tronco, rotación medial hacia adentro, rotación lateral hacia afuera, y si yo sumo todos los movimientos que me permiten hacer esta articulación, ya hablo de una circunducción, respectivamente. Otra articulación que tenemos es la del codo, y en la del codo, evidentemente, tenemos la articulación húmero-cubital, entre el húmero y el cúbito, húmero-radial, entre el húmero y el radio, y radio-cubital proximal. Entonces, acá tenemos la articulación húmero-cubital. ¿Qué tipo de articulación es esta? Entre el húmero y el cúbito es una diartrósica troclear, porque se está articulando el olecranon del cúbito con la fosa olecraniana del húmero. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? La articulación húmero-radial, comprometido la cabeza y el radio con la fosita condilia o supracondilia o radial que está en el húmero, que es una articulación de tipo diartrósica de género condilio. Luego tenemos la articulación radiocubital o cúbito radial proximal, entre la cavidad sigmoidea menor del cúbito con la cabeza de radio, que es una articulación diartrósica trocoide, que me permite hacer el movimiento de supinación y pronación. Todas estas estructuras óseas que hemos mencionado, o sea, la epífisis distal del húmero, la epífisis proximal del cúbito y del radio, están cubiertas por cartílago hialino, envueltas por cápsulas articulares, ¿no? Y la sinovial, y evidentemente con ligamentos de refuerzo. Ligamento anterior o ventral, de fibras oblicuas longitudinales, ligamento lateral, o ligamento interno, perdón, lateral interno que le dicen algunos, que va de la parte de la epitróclea a lo que vendría a ser la epífisis proximal del cúbito, ¿no? Ligamento lateral externo, que va del epicóndilo al cuello de radio, y ligamento posterior. Luego tenemos otros ligamentos que refuerzan, como el ligamento cuadrado, ¿no? Como el ligamento anular, que netamente va de lo que vendría a ser el cuello y la cabeza del cúbito hacia los ligamentos lateral, medial y anterior de la articulación del codo. ¿Qué movimiento me permite hacer? Pronación
Miren, cuando el dorso de la mano está hacia adelante, supinación, cuando la palma de la mano está hacia adelante, flexión del antebrazo sobre el brazo, extensión, cuando yo permito estirar todo mi miembro superior. Las articulaciones a nivel del antebrazo, recuerden que en el antebrazo había tan solo dos huesos, tanto el cúbito como el radio. Entonces hay articulación radiocubital proximal, que ya la hemos estudiado, que es una diartrósica trocoide, articulación radiocubital medial o media y articulación radiocubital distal. La articulación radiocubital media está dada por la membrana interósea, es una sinartrósica sin desmos. Pero a esta articulación se unen otros ligamentos, el ligamento cuerda de Greenwich, que viene de lo que vendría a ser radio por debajo de la apófisis radial o bicipital y va hacia la apófisis coronoide. Luego tenemos la articulación radiocubital distal, igual me permite hacer un movimiento de supinación y pronación, por lo cual es una articulación de tipo diartrósica de género trocoide. A este nivel, a nivel de la articulación radiocubital distal, hay ligamentos también que la refuerzan. El ligamento radiocubital anterior, ligamento radiocubital posterior, ¿no? Que refuerzan esta articulación. ¿Qué otra articulación tenemos? La articulación que vendría a ser la articulación radiocarpiana, entre el radio y los huesos del carpo. ¿Ya? Es una articulación diartrósica condilia. Está entre la cara inferior del epífisis distal del radio, donde hay una faceta articular cuadrilátera y una triangular para articulación del escafoides y del semilunar, a este nivel, y por ende hay ligamentos que le refuerzan, ligamento colateral anterior, ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento radiocarpiano anterior o ventral, ligamento cúbito carpiano anterior, ¿no? ¿Qué movimientos me permiten hacer esta articulación radiocarpiana o de la muñeca? Flexión, extensión, desviación ulnar o cubital y desviación radial, respectivamente, como lo ven en el dibujo. La articulación entre los huesos del carpo, entre los huesos de la primera fila del carpo, o sea, entre el escafoides con el semilunar con el piramidal y el piramidal con el pisiforme. Son entre superficies planas, por lo cual la articulación es de tipo diartrósica de género artrodia. ¿Cómo es la articulación entre los segundos, de la segunda fila de los huesos del carpo? O sea, entre el trapecio trapezoide, entre el trapecio trapezoide, entre el trapezoide y el hueso grande, y entre el hueso grande y el hueso ganchoso. También son superficies planas, por ende, la articulación es diartrósica artrodia, igual. Pero la articulación que se da entre los huesos de la primera fila del carpo con los huesos de la segunda fila del carpo se dividen en dos. Articulación mediocarpiana medial, que es de tipo diartrósica condilia, y articulación mediocarpiana lateral, que es de tipo diartrósica, pero encaje recíproco. Quiere decir que las articulaciones que se dan entre los huesos de la primera y segunda fila del carpo cambian, ¿no? Es diartrósica, encaje recíproco, que es la metacarpiana lateral, y condilia, metacarpiana medial. Luego, la articulación a nivel del carpo, están los ligamentos intercarpianos palmares, ligamentos intercarpianos dorsales. Ahora, la articulación entre el carpo y el primer metacarpiano es una diartrósica encaje recíproco, carpo, primer metacarpiano. Pero la articulación entre el carpo y el segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano cambia. Es una articulación diartrósica de género artrodia. A diferencia del carpo, primer metacarpiano, diartrósica encaje recíproco, la articulación entre el carpo y segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, que es diartrósica artrodia, entre superficies planas. ¿Por qué? Porque recuerden que el dedo pulgar tiene muchos movimientos, y por eso tiene unas articulaciones especiales. Ligamentos que refuerzan estas articulaciones, ligamentos carpo-metacarpianos palmares, carpos metacarpianos dorsales, y luego tenemos las articulaciones intermetacarpianas, entre los huesos de los metacarpianos, entre las epífisis proximales. A este nivel son superficies planas también, que tenemos diartrósicas artrodia. Luego tenemos ligamentos metacarpianos palmares, ligamentos metacarpianos dorsales, y luego tenemos la articulación metacarpofalángica, entre la epífisis distal del metacarpiano con la epífisis proximal de la primera falange.
A este nivel tenemos las articulaciones de diartrósica, el género es condilio. Y aquí también tenemos ligamentos que refuerzan, ligamentos colaterales y ligamentos metacarpiano transverso profundo, que apoyan el refuerzo de esta articulación. Luego tenemos las articulaciones interfalángicas, o sea, de la primera falange y la segunda falange, y entre la segunda falange y la tercera falange, que son de tipos diartrósica troclear, como en bisagra. A este nivel también tenemos ligamentos que refuerzan esa articulación, ligamentos palmares, ¿no? Y luego tenemos los ligamentos que vendrían a ser colaterales. Y evidentemente si hay colaterales, también hay ligamentos no colaterales y algunos hablan incluso de los accesorios colaterales o colaterales accesorios entre las falanges. ¿Qué movimientos me permiten hacer estas articulaciones interfalángicas? Flexión, extensión, abducción, miren cómo separo los dedos, y aducción como los junto, respectivamente. Y hasta acá es la clase de hoy. Hemos tomado más minutos de los debidos, pero teníamos para estar paz con paz. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, no, doctora, creo que todo es conforme. Muy bien. Entonces ya todo quedó grabado. Muy bien. Recuerden que hoy ya tienen clase a las 8 de la noche con sus profesores de práctica, por esta semana nomás. A partir de otra semana si tienen todo, yo les voy a ir avisando cada semana. Y el miércoles tienen clase con la doctora Galindo. ¿Ok? Doctora, disculpe, le he dejado mi otro número de celular también para que tenga mis dos números. Ah, ya. Espera, déjame Está apuntar. en el chat. Sí, Shirley. A ver, Shirley, yo por el chat mejor díctamelo porque... Dime, Shirley, ¿cuál es tu otro número? 92 ¿Ya? 67 ¿Ya? 95 782. ¿67 qué me dices? 9267 95 782. Ya, perfecto, muy bien. Ya, Shirley. Gracias. Muy bien. Cualquiera de los dos números, doctora. Ya, perfecto, gracias. Julie, ¿alguna pregunta? Ya, el grupo ya está creado, ya se integraron los compañeros al otro grupo. Ya, perfecto. Solo tengo una duda. Yo me fui, ¿Me escucha, doctora? Sí, sí. se habla Julie. Yo fui a la universidad en la mañana, profesora, porque como no salía nada a las 8 de la mañana, yo fui No, las clases en ningún momento se ha dicho que es presencial, todo es virtual. en mi programación de mi cama salía no virtual, profesora. No, eso ya siempre se ha dicho que es virtual, no hay nada presencial. No hay permiso para regresar a la universidad todavía. Ay, ya, profesora, pasó que yo en la mañana fui y yo regresé, pues, no, entre como 9:40. Ujú. Paso le comunico, ¿no? Porque yo he estado allá y hablé con el señor, el que cuida que hay prácticas de odontología nada más en el local. Sí. Ujú. Perfecto, muy bien. Ya, los dejo entonces, nos estamos viendo el otro lunes, ¿ya? Pues ahora hay notaría. Ya, doctora, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Dime, Julie. Nosotros tenemos práctica con usted también, teoría y práctica. No, yo tan solo tengo teoría con ustedes, no tengo ninguna clase práctica. Dice Galinda, dice usted. Yo no soy la doctora Galina, yo soy la doctora Basurto. Ya, doctora, sí tiene razón. Muchas gracias, disculpe nada más. Ok, muy bien. Entonces nos estamos viendo el lunes. Cuídense. Hasta luego, doctora. Chao.